Responde como los finiquitos, por supuesto, también van a ser procesados. Esta jornada Montes dejó el país en el vuelo 762 de BOA, que salió desde el aeropuerto de Virubiru en Santa Cruz con rumbo a Miami, Estados Unidos. Su salida no fue objetada, ya que en su contra no pesa ninguna denuncia, orden de aprehensión o arraigo. No tiene arraigo, no tiene orden de detención, no tiene orden de captura, no tiene alerta. Y las reacciones de los legisladores nos hicieron esperar. Pidió 100.000 bolivianos de sueldo, dio finiquitos a sus trabajadores después de no haber trabajado ni un mes, haber recibido más de 80.000, 90.000 bolivianos de finiquito. El senador por Unidad Demócrata Óscar Ortiz aseguró que desde el gobierno se fiscalizará cualquier irregularidad. En este caso, tanto las autoridades de Entel como del Ministerio de Obras Públicas, que tiene tuición sobre esta empresa estatal, actúen con la mayor firmeza y prontitud necesaria. Mientras la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, lamentó lo ocurrido con la estatal de telecomunicaciones y pidió al gobierno acciones duras. Todos los bolivianos y bolivianas no soportan más la corrupción. La Fiscalía debe de actuar lo más pronto posible en dar con este señor y traerlo. Como lo habíamos anunciado, César, y ya lo hemos presentado, el ministro de Obras Públicas nos va a contar por qué se ordena la salida de Elio Montes, por qué hoy Entel está allí en el ojo de la tormenta y es comentario de todo el país. Ministro. Mire, veo la nota y yo siempre digo, cuando pierdes el sentido de la realidad y cuando crees que un cargo te permite hacer y deshacer, quiere decir que te has alejado. Y ese es un pecado que no estamos exentos muchos, es decir, forma parte a veces de nuestro aprendizaje. El señor Elio Montes en la parte técnica es una persona que yo lo considero una persona muy capaz. Yo establecí con él una relación de agradecimiento porque me ha enseñado mucho, pero siempre hemos tenido discrepancias por el manejo, hasta que empezaron a surgir algunas denuncias. Por ejemplo, de que él, que ganaba 30.000 bolivianos, se habría aumentado, salió en las redes a 100.000 bolivianos. Hice las averiguaciones y no ocurrió, o sea, era un fake news, era un fake. ¿Cuánto era el sueldo del señor Elio Montes? Es 30.000 bolivianos. ¿Es? ¿Por qué dice es? Porque si ya no está así asignado. Pero él ya no está en la gerencia. No, cualquier gerente... Cualquier gerente Entel gana 30.000 bolivianos. 30.000 bolivianos. Entonces el gerente, y salió la nota que él se había aumentado a 100.000. Fui a averiguar y no había tal. Entonces esto ya me llamó la atención y dije, tenemos que institucionalizar Entel. ¿Y qué es eso? Tener un directorio. Tener un directorio que ya nos responda al dedo o a la orden de la presidenta o del presidente o del ministro, sino un directorio que tenga autonomía. Y conformar el directorio con personalidades como Ivo Blasicevic, el señor Álvaro Brazán, unas personalidades que usted va a ver ahí, me tomó tiempo porque yo quería que ellos, como dicen los estatutos, el directorio se encarga de las cosas estratégicas y tomó tiempo. Entonces, Iván, antes de seguir, porque cuando hay un directorio se considera que la empresa es privada. ¿Pero Entel es privada o es estatal? El 97% de las acciones siguen siendo del Estado, pero al ser una sociedad anónima, el Estado, el gobierno nacional, tiene una predominancia en esta empresa, pero se respeta dentro del Código de Comercio. Entonces, ya empezaron a surgir varias cosas. Yo logré conformar con la autorización de la presidenta el directorio con personalidades y empezaron a surgir estos temas. Y claro, como no teníamos acceso a la misma entraña de la empresa, lo primero que pedimos es que se considere la remoción. Eso ocurrió el jueves anterior. Quiero que la gente tome en cuenta esto. Eso ocurrió el jueves anterior. Ya teníamos una serie de información y lo que nosotros no podemos hacer, Cecilia, es hacer lo que ante simples rumores yo te agarro y te meto preso. Tenemos que respetar el debido derecho, el debido proceso, mejor dicho. Entonces, pedí al directorio que pidiera cuentas, pidiera razones, y el señor Montes ahí empezó su equivocación. Empezó a dar cifras que no correspondían, que no cuadraban, y el directorio dijo, no, aquí hay cosas que no funcionan. ¿Por qué? Porque él creyó que, por ejemplo, cuando tú vas a un directorio, y eso lo conoces tú vas con tu propuesta, que puede ser esta, pero vas con una justificación legal, con una justificación técnica, con una justificación financiera.
y dices, quiero que me apruebe. Y él presentó esta hoja. No era mala la idea, pero ¿dónde está la justificación? Además, los números no cuadran porque aquí dice una otra cosa. Y eso demostró ya al directorio que ahí no había cosas, con las denuncias más que tuvimos. Entonces, tuvimos la decisión de pedir al directorio que se cambie. Le dijimos al señor Elio Montes, mira, tú puedes entrar por la puerta ancha, o puedes salir por la puerta ancha por donde entraste, o puedes salir por la ventana. Es lo mejor que presentes renuncia y aclares todos estos indicios que tenemos. Y él me respondió que los Montes nunca renuncian. Yo dije, yo tengo dos opciones, convocar al directorio para considerar tu renuncia o convocar al directorio para considerar tu retiro. Son dos palabras diferentes. La una, sales por la puerta ancha, explicando, aclarando. La otra, simplemente es como si te echaran. Eres muy joven como para que ocurra una cosa así. Creo que puede ocurrir. Lo que tú estás cometiendo es no entender que estás gerentando una empresa pública que es muy diferente a una empresa privada. En una empresa privada puede haber normas, en cambio en la empresa pública tenemos que seguir procedimientos, reglas, que son morosos, que son engorrosos a veces, pero son esos los procedimientos. Y él prefirió salir por donde salió, prefirió salir por el Twitter, prefirió sacar cosas y efectivamente la cosa se volvió mucho más complicada. Pero nosotros no nos tembló la mano, decidimos considerar, eso ocurrió el día jueves anterior y a una semana, menos de una semana, hemos descubierto ya varias cosas que ponen al señor Montes y a su equipo en una situación conflictiva. Él quiso utilizar el tema regional. Yo quiero señalar, no hubo una razón regional, porque él puso un Twitter, porque soy Camba. No. No fue ético, no fue moral y perdió la confianza. Esas son las razones por las cuales se la sacó al señor Elio Montes. Tenemos algunas consultas ya con César, pero quiero que pongamos este Twitter antes, porque quiero su opinión a propósito de lo que él decía. Denunciaba acoso laboral. ¿Lo podemos poner nuevamente el último, por favor, para que nos diga el ministro? Viví 82 días de acoso laboral, amenazas psicológicas por parte del aparato estatal. Mi pecado fue querer hacer las cosas bien, hacer que Entel crezca, hacer que el Internet mejore para los bolivianos. Y arroba a varios medios de comunicación. Amenazas psicológicas y acoso laboral. Simplemente digo, si usted cree oportuno y que ha hecho querer bien liquidándose sin haber cumplido los 3 meses de trabajo laboral, liquidando a sus funcionarios con más de 860.000 bolivianos, si usted cree que eso es bueno, está equivocado. Es verdad, además ha tuiteado de que los funcionarios que fueron a trabajar estaban haciendo un acto patriótico porque ganaban. Me da pena, porque no puedes perder el sentido de la realidad. No puedes, o sea, Ubicatex, eso es lo que yo llamo Ubicatex, y lo que el señor Elio Montes perdió el Ubicatex, el contexto. Ahí está lo que usted decía. Todo el grupo de profesionales que vino conmigo dejaron trabajos de más de 10 años, remunerados 3 o 4 veces más que el sueldo de Entel. Fueron auténticos patriotas dispuestos a sacrificar todo por el país. Entel es una sociedad anónima que se rige por la Ley General del Trabajo. Y la Ley General del Trabajo dice que solo procede finiquitos después de cumplir 90 días de trabajo. Es decir, ¿Entel es una sociedad anónima? Es una sociedad anónima donde uno de los socios mayoritarios es el Estado Nacional, es el pueblo boliviano. Entonces tiene esta doble combinación y eso es no entender. Me da mucha pena, ¿sabe qué? Me da mucha pena y esto yo creo que tiene que ser una lección para todos los jóvenes que intempestivamente o por circunstancias de la vida llegan a una instancia de poder y se pierden y creen que ya tienen todo el poder. El señor Montes tenía, por ejemplo, un servicio de seguridad exagerado. Yo le decía, no necesitas ese servicio de seguridad, o sea, por favor, yo que soy ministro tengo un edecán que a veces me tiene que perseguir porque yo camino mucho las calles. No necesitamos hacer tanta verborrea de nuestro poder. En fin, hoy día hemos presentado una demanda penal porque vamos a hacer cero tolerancia con la corrupción. Y eso lo digo no solamente para el señor Montes. Mi ministerio es muy grande. Mi ministerio tiene muchas reparticiones. Tenemos 19 reparticiones y queremos dar un mensaje con esto. Cero tolerancia. Esta mañana la presidenta me dijo, negro, bueno, Iván, a mí me dicen negro, Iván, cero tolerancia. Este es el momento que
vamos a poner sanciones ejemplificadoras y por eso también esta tarde hemos presentado ya la demanda penal. Una demanda penal al señor Elio Montes, gerente general, al señor Marcelo Stelzer, gerente de finanzas, a la señora Rocío Escobar, subgerente de recursos humanos, mejor dicho, por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Los otros jóvenes que han recibido este finiquito están combinados a devolver los recursos, caso contrario también se les iniciará acciones penales. Entonces, basta. No es el gobierno, sino que fue una persona a la que se le dio la confianza y esta confianza fue mal usada, mal apropiada y mal gastada. Es decir, por favor, en este gobierno, y yo doy la cara. Quizás el mayor error que cometí fue confiar en un señor que me ayudó a entender las telecomunicaciones, que me ayudó, por ejemplo, a entender los daños que se había hecho durante el anterior gobierno, ¿no? Pero que no supo corresponder con la misma moneda, no a mí, sino al país. Porque si algo queremos hacer los bolivianos que estamos en este cargo, es dignificar la función pública. Yo quiero que los de Entel, y hablo al personal de Entel con el cual voy a estar reunido el día lunes, no quiero que Entel sea afectada. Quiero que Entel sea orgullo de todos los bolivianos. Y quiero decirles al personal, esto que ha ocurrido con el gerente y algunos funcionarios no debe afectar a la moral de nuestra empresa. Por favor, volvamos a recuperar la fe, volvamos a encaminarnos y que esto nos enseñe que no se puede utilizar la cosa pública como si fuera una cosa privada. César. Varias preguntas, gracias Cecilia, varias preguntas para el ministro de Obras Públicas. Empecemos sobre la conformación del directorio en principio, Iván. ¿Quiénes conforman el directorio de Entel? ¿Qué participación tiene el Estado? ¿Qué participación tiene la empresa? Mire, el directorio está conformado por 5 personas. Hemos intentado que sea un directorio en base a gente notable, expertas en diferentes campos. Está el señor Salomón González, que es experto en temas de abogacía laboral, abogacía empresarial. Está el señor Ivo Blasicevic, que es un reconocido gerente empresarial y que contribuye con su conocimiento a la empresa. Está el señor también conocido en su medio, que trabaja con todos los temas de empresa, porque lo que tratamos de hacer de la empresa es más bien una empresa que sea corporativa, que tenga imagen corporativa. El señor Julio Linares, que ha estado haciendo seguimiento a las empresas estatales durante el último tiempo. ¿Cuál es el objetivo básicamente más allá de las personas? Es que sean personas independientes, que sean personas que no obedezcan al ministro, no obedezcan, sino que velen por la integralidad de la empresa. Entonces, son las personas que hemos escogido buscando aquello. Y lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de BOA, donde vamos a tener prontamente, si Dios quiere, ya el día lunes, la posesión de un director. Ya no nombramos a nuestro amigo, ya no nombramos a una persona que nos cae bien, sino nombramos gente que conozca el mundo empresarial, gente que conozca el mundo de las finanzas y, por lo tanto, que haga de Entel una empresa grande. ¿Cuántas personas acompañaban a don Elio Montes y cuánto ganaban ellas? ¿Cuánto es económicamente la afectación al Estado? Si están bajo la Ley General del Trabajo, no cumplieron los 90 días, pero se pagaron finiquitos. ¿Cómo entendemos aquello? Mire, lo que el directorio le ha encargado al señor Edil Luis Franco, que en un plazo máximo mínimo de 5 y máximo de 10, haga una revisión a detalle de todos los recursos, de todas las acciones administrativas, económicas y financieras que haya realizado el señor Montes en estos 82 días. Todo. Están apareciendo denuncias, como por ejemplo, pues nosotros queremos ser responsables. Se dijo que efectivamente se promocionó a un deportista con $160.000. El señor Elio Montes sacó diciendo que eran $16.000. $16.000, creo que tenemos el tuit. Tenemos el dato, el documento, 160.000.
gracias a nuestra intervención, esos $160.000 no han sido desembolsados. O sea, ¿cuánto era? 100, ahí está. Sí. 116.000, o 160.000 o 16.000. El contrato que tenemos dice 160.000. Pero gracias a la intervención del directorio, ese recurso no fue desembolsado. Luego también están apareciendo noticias, aprovechando esto, algunos quieren hacer una fiesta de locos, ¿no? Dicen, por ejemplo, que habría firmado un contrato para las eliminatorias por más de 2 millones. No hay tal. Lo que hay, hemos encontrado evidencias de negociaciones para firmar y agarrar y que Entel sea dueño de las transmisiones del Mundial, pero no hay ningún contrato firmado. Entonces, queremos ser responsables. Entonces, ¿qué ha pedido el directorio? Revisión, cifra por cifra, actividad por actividad de los 82 días. Pero también en paralelo, otro equipo está investigando los últimos 10 años de movimiento económico dentro de Entel en relación a los contratos. Fíjense, el directorio tiene menos de una semana y en una semana hemos podido evidenciar y tener ya serios indicios de malos manejos y hemos iniciado acciones penales. En 13 años, nunca he visto yo que con una celeridad como esta se hayan tomado las medidas que está tomando este gobierno. Pero no miremos hacia atrás, lo importante es lo que hacemos nosotros, dar los mensajes, cero tolerancia y vamos a seguir adelante. Sí, le escucho César, disculpe. Iván, gracias Iván. Para que la opinión pública, porque la gente quiere saber, ¿cuánto ganaba el señor Elio Montes y cuánto ganaban los funcionarios que lo acompañaban, que eran su equipo de trabajo aproximadamente? ¿Se sabe? Yo sé lo que ganaba el gerente, 30.000 bolivianos, no he recabado el dato, pero me imagino que debe estar por encima de los 20.000 bolivianos los gerentes ganando. El tema, yo quiero también aquí hacer una reflexión. Si queremos tener buenos gerentes en las empresas estatales y que no sean corruptos, hay que pagarles bien. El gran problema es que a veces les pagamos bien y creen que pueden seguir ganando más. No, yo no tengo problema en pagar bien a los gerentes porque eso me evita corrupción. El problema es que rindan y aquí hay un problema de falta de ética, de falta de moral. El señor Elio Montes ganaba más que el presidente. ¿Pero eso está permitido? Creo que no. No, está permitido. Hay una ley, hay un decreto que sacó el anterior gobierno precisamente para lo que se llamaban las empresas estratégicas, ¿no? Que les permitan ganar. Eso yo no estoy en contra. Yo no soy de la igualación hacia abajo. Yo creo que la gente tiene que ganar. El gran problema es que cumpla su trabajo. O sea, si estás ganando por encima del presidente, estás ganando por encima de los ministros, oye, sentite bendecido, sentite agradecido, haz bien las cosas, más bien es un gran incentivo. Pero claro, cuando no tienes madurez emocional y crees que más bien puedes seguir haciendo usufructo y por lo tanto que estás en las nubes y que San Pedro está más abajo que vos, pierdes el sentido. Entonces yo no hago lío, pero mi problema es no que gane 30.000, sino cómo esos 30.000 no le fueron suficientes para administrar una empresa con un sentido más bien del bien común. ¿Por qué dice que no fueron suficientes? Así lo muestra el señor, porque hizo gastos dispendiosos. ¿Por ejemplo? Hoteles, viajes en aviones casi como si fuera un jefe de una empresa petrolera privada. No se puede hacer eso. O sea, ¿hoteles para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? No, porque él con sus equipos alquiló hoteles por valor de más de 200.000 bolivianos para descansar mientras él se trasladaba a La Paz, cuando en realidad podía haber ido a un hotel más barato. O sea, no estoy pidiendo que vaya a un hotel de 1 estrella ni de 2, 4 estrellas basta, son ejecutivos al final de cuentas, pero lo que yo quiero decirte, lo peor que puede hacernos cuando tenemos un poco de poder es creer que somos infinitos, que somos grandes y no. Eso no puede ser. Y yo creo que ahí estuvo el mayor error de esta gerencia tan joven, de este profesional tan joven y que termina saliendo de Bolivia. O sea, es lo más triste. Yo le había dicho, sal por la puerta ancha. En la vida uno se equivoca. Dígame, Cecilia, César, dígame, ¿quién en la vida no comete errores? Dios mío, este ciudadano tiene un montón de errores y lo único que he sabido es aprender de mis errores, pedir perdón, dar un paso atrás, reconocer.
este es el camino que hay que seguir y nadie está exento, y aquellos que se rasgan las vestiduras, les pido, por favor, un poco más de humildad. Y yo eso le pedí al señor Montes. Mira, hermano, te estás equivocando. Corrige. ¿Cuándo le dijo eso? Días antes de que tomáramos la decisión de pedir al directorio que lo cambie. Él estuvo 82 días Sí, estuvo en 82, el cargo. Sí, estuvo 82 días. Antes no se le hizo, porque usted me dice, días antes de que se tomara la decisión de separarlo No, del ya cargo. se le había advertido. Pero ya se le había advertido, Por ejemplo, se le había hecho alguna llamada de atención. No, Digo, por o sea, ejemplo, ¿se habían con el- dado cuenta de esto? Sí, o- cuando ¿O es recién que? me enteré de que se le estaba por dar al señor, al deportista, no voy a hablar el nombre del deportista, porque él no es culpable, sino le dije, no es que esté en contra de que la empresa tenga auspicios, yo creo que las empresas tienen que auspiciar a nuestros artistas, a nuestros deportistas, pero tiene que haber un criterio. ¿Por qué te doy a vos 5 y a mí me das 10? ¿Cuál es el criterio de eso? Es lo que quiero es saber. Usted lo sentó y le Sí, preguntó. quiero saber los criterios. ¿Qué le dijo? Sí, que te los voy a mandar, ¿no? Entonces, y yo dije, no, mientras no hagas eso, por favor, no procedas. Y quizás por eso no procedió al pago. Pero yo quiero tener criterios. A mí no estoy en contra que nuestra empresa auspicie. El problema es que todos tenemos que saber cómo y por qué yo puedo acceder a un auspicio y cómo y por qué no puedo accederlo. Eso que esté transparente, entonces la empresa gana, todos ganamos, y no parece que fuera el dedillo, y no es discrecional, no es porque me caes bien o porque te quiero conquistar, no, sino porque hay unos criterios. Lo que creo que hay que respetar en la vida son los criterios. Que queremos que auspicie, Entel debe de auspiciar, BOA también debe auspiciar. Por ejemplo, BOA pronto va a tener como imagen corporativa a Hugo de Lien, ¿no? Pero BOA tiene unos criterios para escoger al que nos va a ser, el que nos va a llevar con la bandera, y hay unos criterios que hemos revisado, que sea personaje ¿Cuál va a ser el representativo. auspicio para él? Él va a promocionar BOA a nivel internacional. Pero se le va a pagar. Sí, se le va a pagar dentro de los márgenes de auspicios que por llevar BOA en alguna marca, y a nivel nacional. ¿Eso se va a transparentar, ministro? Sí, hemos pedido, por ejemplo, en el caso ya el directorio de BOA, mejor dicho, de Entel, también BOA lo va a hacer cuando lo posesionemos, todos los contratos, publicaciones se van a publicar, se van a hacer públicas y se van a publicitar, porque una cosa es hacerlas públicas y otra cosa es publicitarlas. Todas las denuncias que la gente pueda tener hoy contra las 19 instituciones que maneja el Ministerio de Obras Públicas, hemos creado una app que la hemos presentado también acá en Que No Me Pierda, para que la gente siente su denuncia y no tenga que ir necesariamente a la oficina, sino que la pueda hacer por internet. Yo pido simplemente que nos den tiempo. Estamos procesando, cero tolerancia, y si el señor Elio Montes es llamado a declarar y no viene, en la primera, en la segunda, si el señor Elio, vamos a confiscar sus bienes, vamos a hacer acción preventiva y vamos a pedir captura internacional. No lo dude, no lo dude. Es decir, pero tampoco podemos accionar. Por ejemplo, hoy día me llama, negro, ya, que lo capturen, ya traigan. No, señores, eso estamos acostumbrados, el MAS que nos hacía eso, no, hay que seguir el debido proceso. Claro, hay mucha gente que está cuestionando, de hecho estamos en nuestra transmisión en vivo y dice, ¿por qué hoy salta a la luz pública todo esto que están diciendo del ministerio y permitieron que él salga del país sin dar cuentas? Porque, señora, tenemos que hacer debido proceso, es decir, antes nomás, lo que pasa es que los bolivianos... ¿Y por qué no se le inició el debido proceso la semana pasada cuando ustedes comenzaron a descubrir esto? No, porque teníamos que buscar las evidencias. El señor Eddy Luis Franco está recién entrado y recién, por ejemplo, nos hemos enterado de varias de estas denuncias y las podemos documentar. Cuando usted manda a la Fiscalía una denuncia, no tiene que ser simplemente, me parece, no, la Fiscalía dice, y documentación. Entonces, hemos juntado la documentación y la salida del señor Montes, de repente es un viaje común y corriente. Sí. Y puede estar volviendo. Es decir, tampoco es que yo puedo decir se ha fugado, ¿no? Simplemente que yo creo que él demuestra también un poco de error. No debería haber salido sabiendo que tiene este problema y evitarse sabiendo que puede generar repercusión. Pero también puede ser que el señor Montes se da cuenta que está en una encrucijada muy complicada. Pero eso no lo soy yo, la justicia. Vamos a esperar que lo cite la justicia y si el señor Montes no viene, pues vamos a activar la demanda y la captura internacional. Para que quede claro, él no sale por las denuncias de corrupción entonces. ¿Cómo?
Él sale de la gerencia por las denuncias de corrupción. Sale por los indicios. Indicios. Porque nosotros teníamos ya indicios que habían circulado, algunos por redes, ya teníamos alguna evidencia, por ejemplo, de los gastos en hoteles, y le habíamos dicho, esto no está bien, y él no quiso dar un paso al costado, no quiso salir, no quiso aclarar. Entonces no nos quedó más que, en vez de mandar al directorio considerar la renuncia del señor Elio Montes, tuvimos que mandar la destitución del señor Elio Montes. A propósito, estamos con el presidente del directorio de Entel, César, ministro Ivo Blasišević, nos acompaña en este momento, está con nosotros a través de la línea telefónica, para que nos comente cuáles van a ser los pasos a seguir dentro del directorio, efectivamente, ante la instructiva que han recibido hace algunas horas. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cecilia. Un gusto estar, que no me pierda. Gracias. Para ir a la pregunta, decirle que definitivamente este directorio se ha posicionado el 30 de enero. Hemos visto, como dice el ministro, ya en los primeros días un accionar bastante sui generis del señor Elio, y hemos visto que estaba actuando de manera inconsulta con el directorio, siendo que tenemos un estatuto que claramente designa qué decisiones tienen que ser tomadas por el directorio y cuáles son las decisiones y atribuciones de la gerencia. Es así que 7 días después, y de acuerdo a esos indicios y también de ese comportamiento, hemos decidido alejarlo y no ratificarlo antes de cumplir los 90 días. Hoy hemos tenido un directorio y lo que hemos hecho como directorio es instruir de manera urgente a la gerencia, iniciar las investigaciones y los procesos que correspondan en las instancias que correspondan, con lo cual se han iniciado ya las acciones que acababa de mencionar. ¿Quién va a encabezar esta demanda penal? ¿Quién demanda penalmente al señor Montes y las otras personas mencionadas esta noche por el ministro? ¿El directorio de Entel? No, lo tiene que hacer la gerencia definitivamente. El directorio es una instancia que fija solamente las políticas de la empresa. La parte ejecutiva y operativa está a cargo de la gerencia. O sea que el nuevo gerente de Entel es el que va a demandar penalmente. Sí, ya lo ha hecho, definitivamente. ¿Usted se reunió con el señor Elio Montes? Sí, hemos tenido una sola reunión con él, le hemos pedido una explicación de su visión del estado de la sociedad y también de conocer cuáles eran los planes y qué es lo que estaba sucediendo con los recursos humanos. Es ahí que hemos salido preocupados por estas decisiones sin consultas y estas atribuciones que no las tenemos. Estamos con César Galindo también desde la ciudad de La Paz. Tiene consulta, señor Blasišević. Ivo, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlo, César Galindo desde La Paz. La siguiente consulta, ¿el directorio puede tomar decisiones ante el incumplimiento de deberes, digamos, de este funcionario como gerente de la estatal? ¿O cómo se toma una determinación? ¿Primero es una advertencia o puede haber una determinación del directorio de facto? Yo creo que depende del caso. Este era un caso sui generis, César, buenas noches, y donde primero el gerente ya mostraba indicios, como digo yo, de un comportamiento que no respetaba el gobierno corporativo. Y aquí la instrucción hacia nosotros ha sido muy clara de que conformemos un directorio que trate de, en la medida de lo posible, transparentar completamente todas las acciones de Entel. Entonces veíamos que él no estaba en la misma línea. Y es así que hemos decidido de que antes que se cumplan los 90 días, separarlo al señor Elio y buscar una persona que pueda garantizarnos ese tipo de comportamiento que esperamos. ¿Qué va a pasar con los otros funcionarios que también eran parte del equipo de don Elio Montes? Entiendo que la demanda que ha llevado adelante el gerente y los incluye a ellos, y como ha mencionado el ministro, esperamos que devuelvan esos recursos que han recibido y que de esta manera podamos recuperar este patrimonio de la empresa. Gracias, don Ivo Blasišević. Cecilia, por favor. Lo que también queríamos preguntarle al señor Blasišević, que realmente a mí me queda la duda, ¿quién ordena estos finiquitos? Es decir, ¿quién
¿quién firma para que se dé estos finiquitos y se separe de estos cargos a las personas que obviamente tendrá que pagarle? No sé si se ha desembolsado, esa es la otra pregunta, algo a todas estas personas, todo el finiquito. ¿Quién lo ordena? La persona que ordena es definitivamente el gerente, es Elio Montes. Una vez que es notificado con su destitución del cargo, él me parece que en un acto muy impulsivo lo que hace es liquidar a todo su equipo, al equipo que lo había acompañado en esta gestión, en esta corta gestión de 82 días, y les ordena el pago de sus finiquitos, cosa que es, por supuesto, va contra la ley. Nunca le preguntó al directorio, lo hizo de forma inconsulta. No, eso lo descubrimos después de que dejó la gerencia, pero además hay que entender que no solamente dejó la gerencia, sino nos dejó un vacío enorme porque destituyó a 11 funcionarios jerárquicos. Estamos hablando del equipo de trabajo que él había conformado. Correcto, y que había destituido al equipo que había para que ceder esas plazas a este equipo que él trajo. Precisamente eso iba a mi consulta ahora, señor Vlasicevic. Efectivamente, para que entre este equipo de trabajo que lo acompañó durante 82 días, tuvieron que ingresar a ocupar el cargo de otras personas. ¿Antes ya el Estado boliviano le había pagado a esas otras personas? La verdad, desconozco cómo ha sido. Como usted sabe, recién hemos tomado funciones el 30 de enero. Entonces, lo que ha pasado hacia atrás, y si se les ha pagado y cómo se les ha pagado, no la tengo clara, disculpe. Pero debería ser así, porque para ingresar, digamos, a estos cargos, alguien tuvo que haber salido de los mismos, ¿no? Sí, bueno, y de acuerdo al Código de Comercio tendrían que haberles pagado sus finiquitos y sus beneficios sociales. ¿Y quién sabe si ustedes como el directorio no lo sabe entonces? ¿A quién le compete saber? No, nos compete saber a nosotros, por supuesto. Estamos en un periodo de investigación, hay demasiada información, por favor. Y estamos tratando de entender todo lo que ha pasado, no solamente en estos últimos 82 días, sino en los últimos 10 años. ¿Hay una afectación en este momento? ¿Esto genera una afectación económica para Entel? Sí, claro que sí. Esta afectación de los 860.000 bolivianos, que son estos finiquitos de las 13 personas que no debieron darse. Muchísimas gracias, señor Ivo Vlasicevic, que es el presidente del directorio de Entel, por aclararnos estas dudas. No, a sus órdenes. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias. Muy buenas noches. Claro, mi pregunta era, ministro, esta, ¿no? Para que ingrese este equipo de trabajo, tuvo que haber salido un otro equipo que estaba antes ocupando esos cargos. Cambios. Pero esa gente se le tuvo que haber pagado para salir. Se le tuvo que haber pagado, claro, porque es normal. Usted cuando va a trabajar a un lugar pone, básicamente, en cualquier institución usted va y tiene dos cargos claves. La dirección jurídica y la dirección financiera. Ocurre en cualquier lugar. Esas personas que ocupan ese cargo tienen que ser desplazadas o desplazar a otras personas. Pero usted está hablando de dos. ¿Cuánta gente lleva? Él llevó más personas, ¿no? En una empresa tan grande se necesita, pero ese no es el punto. El punto es que estas 13 personas no cumplieron su rol. Pero el punto es que el Estado boliviano ha erogado probablemente 2 veces entonces montos por liquidaciones en menos de 82 días. Bueno, 82 días si usted quiere. El último es una exageración, es un abuso, es una falta de sentido común. Yo a usted le estoy diciendo, ¿sabe qué, Cecilia? Ya no va a ser gerente de Red 1, por favor. Y usted agarra y tac firma unos cheques para favorecer a su equipo de confianza. Eso no se hace. Eso demuestra, como dice muy bien don Ivo, una falta de madurez, una falta de ubicación. Si ya sabes que te están diciendo que ya no estás en el cargo, lo mejor es decir, con el dolor de mi alma, me voy. Pero no, él todavía en un gesto de soberbia da esta cosa que les va, no a él, solamente le perjudica a otros profesionales. Y esos jóvenes tienen que devolver. Y además, no solo firma él, sino firma, por eso la demanda está contra Elio Montes, contra el señor Marcelo Stelzer y Rocío Escobar, que son las 3 firmas autorizadas que tenían para este tipo de cosas. Entonces, es a todas luces una falta de criterio, una falta de sentido común y una soberbia llevada al límite y un exceso
uso de la confianza. La de confianza que depositó el gobierno en un profesional joven fue malversada, fue mal utilizada y por lo tanto será sancionada. Sigue preocupando el hecho de que no se sabe, por ejemplo, esto todavía, ¿no? ¿Cuánta gente que era lo que preguntaba yo al presidente del directorio de Entel? ¿Cuánta gente salió antes? ¿Cuánto se le pagó? Digamos, o sea, estamos hablando de una afectación doble al Estado en 82 días. Sí, sí. Mire, nosotros vamos a transparentar, por eso el directorio le ha dado al actual gerente entre 5 días mínimo y máximo 10, ¿no?, para entregar todos los movimientos económicos que se han realizado durante la gestión del señor Elio Montes, y vamos a tener un informe transparente. Es más, se lo voy a venir a presentar, lo voy a presentar a todos los medios, porque cosas claras, cuentas claras, eso es lo que quiere este gobierno. Y fíjese, estamos actuando con rapidez, teníamos indicios y ya los indicios nos llevaron a tomar determinación. Muchos de esos indicios se han confirmado, algunos se han descartado, y hay que ser sincero también, como aquello de que él había ganado, estaba cobrando 100.000 bolivianos, no hay tal, 30.000, ¿no? Pero, o que ya se había pagado el auspicio, no se pagó el auspicio, o que se habría firmado, por ejemplo, el contrato para las eliminatorias por un monto muchísimo. Eso no ha ocurrido, pero otras cosas sí se han confirmado, como los viajes, los gastos en hoteles, y vamos a seguramente descubrir algunas cosas más. Estamos con César Galindo. Gracias, Cecilia. Quiero consultarle al ministro, ¿cómo fue designado el señor Elio Montes? ¿Cómo se elige un gerente? ¿Cómo se decide el señor Montes va a ser el gerente de Entel? ¿Quién lo eligió? Básicamente esto fue una decisión que se tomó, yo todavía no era ministro, pero que se tomó por producto de aquel momento que estábamos de cambio. Había renunciado el señor Coca estaba fuera, prófugo, y había que poner una dirección en la empresa, y se consideraron básicamente los atributos profesionales técnicos del señor Montes, que es reconocido en todas partes, tenía unos atributos técnicos muy importantes, conoce el mundo de las telecomunicaciones, y este fue el gran criterio que llevó a nombrarlo como gerente. Lo que no conocíamos es su incapacidad o sus debilidades gerenciales, más bien a nivel de imagen corporativa, que eso se fue descubriendo a lo largo del proceso, y donde empezamos a tener problemas. Cuando él habla de 82 días de acoso, no era de acoso, era simplemente decirle: no puedes hacer esto, cuídate, estás mal, baja la guardia, no estás comportándote a la altura de las circunstancias. Si esto fue acoso, es lo que buscábamos, que la empresa sea bien manejada. Él a veces cedía, a veces no cedía, pero creo que todo llegó a un límite, y ese límite nosotros lo pusimos. No nos los puso más nadie. Nosotros nos pusimos un límite, conformar el directorio, y que el directorio, en una forma institucional, valore los indicios que tenemos y tome la decisión que ha tomado. Bien, bueno, esperaremos a ver todas estas pruebas que dicen, efectivamente, porque, por ejemplo, con relación al contrato del deportista que se firmó, hay dos que están circulando, dos documentos que circulan en redes. Es bueno siempre aclararlo, ¿no? Sí. Confiamos en su palabra, efectivamente, porque yo le estoy hablando del documento que está en Entel. De esto le estoy hablando. No porque hay otro que circula en redes, que creo que él también lo ha tuiteado. Sí, ¿no? Circula en redes un montón de cosas, y yo no me puedo solamente guiar. Las redes, en todo caso, a nosotros nos sirve como alerta. O sea, nos sirve como alerta, y son esas alertas las que hemos ido tomando en cuenta, evaluando, y decir: oye, aquí hay cosas, aquí esto no cuadra. Esto no cuadra, no, esto ya es el colmo. Y el perfil del nuevo gerente de Entel, sabemos todos que es un periodista, obviamente Edil Franco, conocido, reconocido, pero cumple con las características que se necesitan efectivamente en este sentido. Lo que necesita Entel no es tanto ya una gerencia técnica, porque técnicos hay. Lo que necesita Entel es una gerencia corporativa, una persona que entienda que la empresa tiene que proyectar imagen de transparencia, tiene que generar imagen de cuerpo. El señor Montes, otra de las debilidades, siempre yo le decía: oye, ¿por qué andas solo? ¿Por qué no? Como yo, por ejemplo, cuando yo iba a entrevistas, yo iba con él, porque yo hablo la parte más general, pero tengo un técnico que habla ahí, y es que era él. Pero yo siempre lo veía solo. Él concentró mucho el poder, y nosotros creemos que más bien una empresa crece en la medida en que varios actores, especialmente gerentes, comparten ideas, debaten ideas.
Entonces el señor Edil Luis Franco tiene mucha experiencia en gerencia corporativa, que es lo que estamos necesitando. Por supuesto, detrás de él va a haber un equipo de gerentes que van a ser convocados públicamente y no nos vamos a equivocar en seleccionarlos en base a su capacidad. Necesitamos... convocatoria pública. Va a ser convocatoria pública y vamos a poner gerentes a la altura que necesita Entel, que está a punto, yendo a las buenas noticias, dentro de pocos días, pocas semanas, podremos inaugurar la fibra óptica soberana que todos los bolivianos nos permitirá tener mayor internet y, quién sabe, internet a menor precio. Ministro, le agradecemos por haber estado aquí. Vamos a guardar, obviamente, las conclusiones de lo que derive este proceso penal. Lo ha anunciado aquí el ministro de Obras Públicas contra el exgerente de Entel, que dicho sea de paso, y conforme veíamos también algunas imágenes nosotros más temprano, ya no estaría en el país. No se sabe si es un viaje de corto tiempo, porque no se ha podido tener acceso, obviamente, a su palabra hace algunas horas, para tener la contraparte, si se quiere, para poder escuchar su voz. Él ha hecho escuchar su voz a través de las redes sociales y Twitter. Ha sido el medio que él ha elegido. Gracias, ministro, pero antes de despedirnos, estamos con usted, César, antes de despedir al ministro de Obras Públicas. Gracias. Sí, bueno, en realidad nosotros queremos informarle al ministro, en todo caso, después de que tuvimos un contacto telefónico sobre el caso de este señor, don Adolfo Flores, este anciano de 75 años que está a cargo de sus nietos. La gente ha reaccionado muy bien, ministro. Estamos llevando algunos enseres que la gente ha donado. Y nada más agradecerle por el compromiso del Estado ante este tipo de hechos para poder facilitar de alguna forma los trámites para que el señor pueda, no sé, tener un terrenito, su terrenito pueda estar legalmente establecido, se le pueda brindar algunas de las necesidades básicas que tiene como servicios básicos, agua, alcantarillado, energía, qué sé yo, tantas cosas que le faltan. Gracias, ministro, por ese compromiso y estamos atentos a también todo el trabajo y el desarrollo que ustedes y el empeño que le hayan puesto a este y otros casos. Gracias, ministro. Gracias a ustedes, no lo hacemos de todo corazón, fue un mandato de nuestra presidenta. En el marco legal le vamos a ayudar a legalizar sus papeles y una vez tenga legalizados sus papeles vamos a ayudarle a la autoconstrucción y a la construcción de una habitación, una vivienda digna para el señor y sus dos nietos. Gracias a ustedes porque son ustedes los que evidencian las contradicciones de Bolivia. Gente ganando mucho y gente que no tiene a veces para comer. Estas son las cosas que laceran la vida boliviana. Gracias, ministro, por la gentileza. Gracias, Cecilia. Ha sido un gusto conversar con el ministro Iván Arias sobre diferentes temas. Sin duda alguna. Continuamos en Que No Me Pierda, 23 horas con 24 minutos. Sebastián, adelante. Gracias, Cecilia. Amigos, bueno, ustedes saben, llega el carnaval y para Cine Center es carnaval también. Te invito porque vas a poder disfrutar